Continuamos con nuestra serie de estudios sobre las parábolas. ¿Qué hicieron con sus semillas de mostaza? ¿Dónde quedaron esas semillas de mostaza? Un hermano me mandó una foto y me dijo: pastor, las eché en una maceta y mire cómo están, ya germinaron todas. Bueno, acuérdense que la Biblia dice que es chiquitita, pero se hace una gran hortaliza. Hoy vamos a ver un estudio más, la lección número 5, que nos habla sobre la parábola de la levadura. La parábola de la levadura. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya vamos 5 domingos estudiando de las parábolas. Estoy seguro que hoy tendremos una muy bonita enseñanza. Vamos a leer San Lucas capítulo 13, los versos 20 y 21. Lucas 13, 20 y 21. Cuando lo haya encontrado, si lo buscó en su Biblia, póngase de pie para leerlo y orar que Dios traiga a nuestros corazones esta palabra. Dice Lucas 13, 20 y 21. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Todos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Vamos a leer otra vez los 2 versículos, hermanos. Dice: y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias por este tiempo de alabanza que hemos tenido, adorando tu nombre, Señor. Pero gracias también porque ahora tú hablas a nuestro corazón. Mi Señor, varios hermanos están aquí, te agradezco, pero también en sus hogares algunos están escuchando este mensaje. Habla su vida. Hay familias que se han reunido, hay iglesias que están conectadas también para escuchar esta palabra. Que la unción de tu Espíritu Santo llegue al corazón y transforme las vidas, y que actuemos en consecuencia a lo que tú nos has hablado. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, hermanos, y estemos atentos. Hay una similitud entre la parábola. Decíamos que una parábola es una anécdota, una historia que en vía de comparación tratamos de enseñar otra cosa. Por eso Jesús usó esta expresión: ¿a qué compararemos el reino de Dios? Y habló de la semilla de mostaza. Ahora está otra vez diciendo lo mismo: ¿a qué compararemos el reino de Dios? Y habla de la levadura. Las 2 parábolas, hermanos, la de la semilla de mostaza y la de la levadura, tratan el mismo tema. Algo que empieza pequeño y se hace grande. Eso hablamos en la parábola de la semilla de mostaza, que es pequeñita. Les obsequié una bolsita con semillas para que conocieran lo pequeño que es, y se hace grande. Ahora, en la parábola de la levadura es lo mismo, pero esto trabaja adentro. La parábola de la semilla de mostaza se refiere al crecimiento externo, pero la de la levadura al crecimiento interno. Recuerde que concluimos hace 8 días hablando de 11 hombres llenos de miedo en una casa. ¿Y cómo se convirtió? Esos 11 hombres, ahora dice la Biblia que al final de los tiempos oí una gran multitud
que nadie podía contar, de todo el mundo ahí en el cielo. La parábola pues de la levadura nos habla de un crecimiento interno que va de adentro hacia afuera. ¿Pero qué es la levadura? La levadura, hermanos, es un tipo de hongo que se usa para hornear, para fermentar el pan. Una pequeñita cantidad rinde mucho, penetra en toda la masa. Si a la masa se le pone la levadura, la masa se esponja, se hace más grande y el pan sale suavecito. Si no se le pone la levadura a la harina, pues no salen más que unas galletas tostadas, delgaditas, y nada más, no se esponja como conocemos el pan. Vamos a ver algunas cosas interesantes. La primera, una paradoja interesante. ¿Qué es una paradoja? Es algo contradictorio. Y en la parábola de la levadura encontramos precisamente una paradoja muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque la levadura, escúcheme hermano, la levadura para los judíos representaba algo negativo. La levadura representaba algo, no que la levadura era negativo, sino representaba algo negativo. Mire que en la Biblia la mayoría de las veces habla que la levadura es símbolo de pecado, de algo malo. Por eso Jesús dijo en Mateo 16:6 esta palabra: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Que los fariseos y los saduceos tenían levadura? No. Pero la forma de comportamiento de ellos era tan dañino que Jesús dijo: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El apóstol Pablo usa también este término para ilustrar que la levadura no es cosa buena. Dice 1 Corintios 5:6: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Igual en Gálatas 5:9 vuelve a decir: un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere decir esto? Cuídense, que no haya cosa mala, ni aunque sea pequeña en su vida. Recuerden que un poquito de levadura leuda toda la masa. O sea que está refiriéndose a la levadura como algo no bueno. Es más, en el Antiguo Testamento, fíjese que Dios ordenó, oiga, que se ofrecieran a Él panes sin levadura. Levítico 7:12 dice: si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas o panes sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura era símbolo del pecado, símbolo de algo malo. No ofrezcas a Dios. Es más, mire, una de las fiestas que Dios estableció en el Antiguo Testamento era que durante 7 días no hubiera nada de levadura, no comieran nada de pan leudado. Dice Éxodo 12:19: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera el leudado, o sea, pan con levadura, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. No sé si usted está dándose cuenta que
La Biblia está hablando de la levadura como algo no bueno, como algo que no debían de tener. Ahora bien, veamos a Jesús en nuestro texto 21. Dice, ¿a qué compararemos el reino de Dios? Es semejante a la levadura. A ver, Señor, pero si la levadura no es algo bueno, ¿por qué el reino de los cielos es semejante a la levadura? Bueno, es que Jesús está utilizando esta parábola para llamar la atención de la gente. Acuérdense que Jesús trataba de llamar la atención de sus oyentes. Por eso dice, es semejante a la levadura. Y explica por qué. Así como una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado, así es el reino de Dios. Vamos a entenderlo. Número 2. ¿Qué hace la levadura en la harina? A ver, la levadura, hermanos, no es harina. Les dije que la levadura es un hongo. Por cierto, hay 2 presentaciones. Hay una que es como polvito y hay otra que es como mantequilla. Es algo diferente a la composición de la harina y tiene un poder de transformar el pan. Solo se necesita, dicen las hermanas que cocinan, una pizca, lo que agarran 2 deditos de levadura, se aplica en la masa y esta aplicación, hermanos, para que la levadura pueda entrar en la masa, en la harina, se debe amasar, aplastar, estirar. No es nada más echarle un poquito y muévele tantito. No. Hay que aplastar. Y le aplastan y luego le dan la vuelta y le vuelven a aplastar. Estirarla. Algunos hasta la golpean. Los que hacen pizza tienen práctica. Le giran y hasta lo andan girando. Es amasar. Es la labor o es lo que se hace para que la levadura pueda penetrar en la harina. Los que predicamos, hermanos, al pararnos aquí al frente y hablarles la palabra de Dios, es como si estuviéramos estirando, presionando para que el Espíritu Santo entre en el corazón de las personas y empiece a hacer su trabajo. Bueno, mi esposa no sabe hacer pan, sabe cocinar muy sabroso. Y yo le dije, voy a conseguir levadura, quiero que hagas un poco de pan para recordar. Cuando era niño mi mamá hacía mucho pan y me gustaba ver que ponía una bolita de masa, le ponía un trapo encima y al poquito esa bolita de masa se hacía ya casi llenaba el traste completo. Dice mi esposa, no, pues yo de plano no sé. Le digo, a ver, voy a recordar. Y ayer le pedí a un hermano que me consiguiera levadura y recordé cuando era niño cómo le hacía a mi mamá, empecé a menear. Créame que sí me salieron un par de baguettes. Me salió. Puse la bola de masa, el trapo, a las 2 horas la destapo y ya estaba lleno otra vez. Y me salieron, todavía no los he probado porque abajo estaban negritos, pero bueno, hermanos, recordé que el ministro es parte de su trabajo, estar insistiendo que entre, así como la levadura entra en la masa,
insistimos que entre en el corazón del Espíritu para que haga un proceso transformador. Dice Hechos 2:40, por ejemplo, que el apóstol Pedro, con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. El apóstol Pedro, como si estuviera amasando, meneando, moviendo, para que la gente permitiera que el Espíritu Santo entrara y transformara. Porque eso es lo que está enseñando Jesús. ¿A qué compararé el reino de Dios? Como la levadura que entra, no se ve, ahí está, pero empieza a hacer su trabajo. Se lo explico con este punto 3, el propósito de la levadura. Óigame, el propósito no es destruir la harina. No, la levadura no quiere destruir la harina, sino cambiarla, transformarla, no destruirla. Y hermanos, aquí nos presenta un cuadro de lo que significa recibir a Cristo. El Espíritu Santo viene de afuera a nosotros, mora en nosotros y no nos destruye, sino que empieza ese Espíritu a hacer un proceso transformador. El Espíritu Santo no es de nuestra naturaleza, pero Él entra a nosotros para cambiarnos, para hacernos mejores. Así como la levadura transforma la masa para hacerla mejor, así, hermanos, el Espíritu Santo hace en el corazón. Nos comunica sus frutos. Por eso el apóstol Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, verso 22, que el que tiene el Espíritu Santo se nota, como un pan que tiene levadura y uno que no tiene. El que tiene se nota el cambio, y dice el apóstol Pablo: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, esa es la naturaleza del Espíritu Santo. Repito otra vez, hermanos, la harina es de una naturaleza, la levadura es de otra naturaleza. Pero cuando la levadura entra en la harina, empieza a ser un proceso de transformación. Y así como el Espíritu Santo entra en la vida, empieza a ser un proceso de transformación, a dar sus frutos, que están aquí otra vez, verso 22 anterior. El fruto del Espíritu es amor. Caramba, el que no está con Dios, ¿qué amor va a tener? Como una caricatura que sacaron una vez: yo no amo nada, decía, yo no amo nada. Claro, pero cuando entra el Espíritu Santo, hace ese proceso transformador, nos da amor, nos da gozo, nos da paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es lo que tiene el Espíritu Santo, que cuando entra una persona le transmite su naturaleza, y entonces la persona empieza a cambiar, empieza a transformar. Repito, la levadura no destruye la harina, la cambia. El Espíritu Santo no nos destruye, nos transforma, añade de su carácter a nuestra vida. La verdad, hermanos, es que el apóstol Pablo le habla a los corintios y les dice: ustedes son un ejemplo claro. A ver, vamos a leerlo. Primera los Corintios 6, 9 al 11. Quiero que medite en el trabajo del Espíritu Santo en una persona. ¿No sabéis que léelo fuerte, le hace bien?
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino. Déjamela ahí, heredarán el reino de Dios. Qué terrible. Esa es la naturaleza humana llena de pecado. Y seguramente muchos se identificaron con alguno de estas personas que se menciona aquí. Pero Pablo el apóstol escribe en el verso 11, léalo conmigo. Y esto erais algunos, de gloria a Dios, aleluya. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Eso es lo que Jesús está tratando de decir. ¿A qué les compararé el reino de Dios? ¿A qué? Ya comparó con una semilla de mostaza, ¿sí? Que es pequeñita y se hace grande. Pero dice, ¿a qué compararé? Ya sé, a la levadura. Así como la levadura entra en la masa y la transforma, el Espíritu Santo entra en la persona y la transforma. ¿Y qué mejor ejemplo que el que acabamos de leer? Los borrachos, los estafadores, los homosexuales, los afeminados, los adúlteros, no van a entrar en el reino de Dios. Pero qué bueno que esto erais algunos, ya, tiempo pasado. Ahora habéis sido santificados, habéis sido justificados, habéis sido lavados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así como la levadura cambia, el Espíritu Santo transforma. Una transformación que va de adentro hacia afuera. Por eso en el capítulo 5, verso 17 de la segunda carta a los Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es transformado, es cambiado. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay varios ejemplos en la Biblia. Podríamos tardar hablando mucho, pero solo lo voy a presentar dos. El caso de un hombre que estaba completamente poseído por, no un demonio, más de 2000 diablos tenía. Andaba desnudo por los sepulcros, lastimándose con piedras. Dice Lucas 8:27. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre en la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Y qué pasó? Cuando Cristo llegó a este hombre, lo cambió, lo transformó. Como la levadura cuando entra transforma la masa. Dice que la gente del pueblo salió y en el versículo 35 de ese mismo capítulo dice, salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y mire, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Aleluya. Dios transforma. El reino de los cielos es un proceso transformador de adentro hacia afuera. Había una mujer, María Magdalena, dice Lucas capítulo 8, verso 1 y 2. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y el 2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de quien habían salido 7 demonios.
El reino de Dios, hermanos, es un proceso transformador que transforma desde adentro. Vamos a ver, ¿cuál es el proceso de la levadura? ¿Cómo hace su trabajo la levadura? Bueno, el proceso de la levadura es, hermanos, como he mencionado, como el Espíritu Santo está trabajando en la persona. Hay ingredientes como por ejemplo el color. Los que están haciendo pastel le ponen, para que parezca que tiene más huevo, le ponen una pinturita amarilla con unas cuantas gotitas y le mueven y ya cambió rápido. Pero sabe que la levadura no es poner 4 o 5 granitos y una vueltecita y ya, no. La levadura, para que pueda tener su proceso, vamos a ver 3 cosas. Primero, se esparce. No, hay cosas en esta parábola que en realidad no tienen un significado. Como por ejemplo dice que la mujer la mezcló. A ver el texto. Es semejante a una levadura que una mujer tomó, escondió en 3 medidas de harina. ¿Por qué 3 medidas de harina? No hay una explicación en la Biblia. Parece que era algo común de preparar en 3 medidas, porque la Biblia dice que un día llegaron 3 ángeles o varones celestiales a visitar a Abraham. ¿Y sabe lo que le dijo a su mujer? En Génesis 18:6 dice que Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Estaba investigando cuál era la medida, más o menos 3 medidas, hablamos de unos 35 kilos. Es mucha harina, ¿verdad? Es mucho pan también. 3 medidas, bueno, la Biblia habla de 3 medidas de harina. Pero a esa cantidad de harina, la mujer le puso un poco de levadura, y eso afectó toda la masa. Hermanos, es así como trabaja Dios. Solo basta que pongamos un poquito de nuestra parte. No te pide Dios, apréndete la Biblia de memoria para que Dios pueda cambiarte. No te pide Dios, pasa de rodillas desde aquí hasta allá para que puedas cambiar. Un poco de búsqueda de Dios. Basta. Cuando el hijo pródigo recibió un cambio, ¿sabe qué? El hijo pródigo no se pasó un año en la casa de su padre para que el padre empezara a tratarlo bien. Bastó con que el padre lo vio venir corriendo y el padre salió corriendo a encontrarlo. Así igualmente, si usted comienza su búsqueda de Dios, es como entrar un poco de levadura en esta masa y empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5:23: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Da el primer paso, hermano. Dedica un poquito de tiempo para orar al día. Dedica un poquito de tiempo para leer tu palabra. Dedica un poco de tiempo para buscar a Dios. Y mira, es un proceso que empezará adentro a trabajar, a trabajar. La segunda cosa que tiene la levadura también es que es fuerte. Una pequeña cantidad leuda toda la masa. Así como la semilla de mostaza pequeñita se hace grande,
una mínima medida de fe logre el propósito de Dios. Pablo le dice a Tito, por ejemplo, aviva, en 2 Timoteo 1:6 le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ya tienes un poco, avívalo. Deja que Dios te amase. Deja que Dios te mueva. No es nada más mover tantito. A veces hasta, como dije, la masa se golpea, se dobla, se estira. El Señor a veces tiene que pasarnos por ese proceso, pero ¿sabe qué está pasando adentro? Empieza a haber crecimiento, crecimiento, crecimiento. Filemón 1:6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Ya Dios ha implantado en nosotros lo primero, hermanos. Dejemos que Él trabaje. Mire, si se le pone nada más la levadura a la masa, solo la levadura que hizo contacto, si no se le mueve, es lo único que va a recibir ese beneficio de la levadura. Pero hay que moverle, darle vuelta, ponerle en la mesa y echarle harina más y estar moviendo. Ay, hermanos, cómo ha trabajado Dios en nosotros en estos días. Cuántas familias han sido golpeadas, estiradas, sacudidas, volteadas. Ay, Señor, otra vez, otra vuelta. Ay, ya Dios, ya no aguanto. Pero es que quiero que crezcas. Quiero que trabajes ese espíritu que ya está en ti, pero necesita ser bien revueltito en tu vida. Y quizá alguien diga, ya no aguanto, me va a dar otra vuelta, me va a dar otra meneada, otra sacudida. Sí, porque quiero que esté bien aplicada esta levadura en esta masa, porque quiero que este Espíritu Santo crezca en ti, crezca en ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Algunos dicen, ya no veo lo duro, sino lo tupido. Pero al final vas a dar gracias. Y miren la tercera cosa que hace la levadura: trabaja en secreto. No se ve cómo actúa la levadura, pero se ven los resultados. Les dije que ayer que preparé la masa, la puse en el tazón, le puse un trapo y cada 15 minutos llegaba no, está igual. A la media hora, créame que después de una hora me sentí fracasado. Dije, pero si mi mamá sí le hacía, hasta lo tapaba para que creciera. No, pero a la hora y media le levanto, ya casi estaba lleno el traste ese. No, sí funcionó. Y la verdad, hermanos, es que la levadura trabaja en secreto. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice en 2 Corintios capítulo 3, verso 18. 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es un proceso transformador que está teniendo, aunque no se ve el avance, ahí está el trabajo. Por eso cuando alguien te ha insultado y te has quedado callado, un hermano se volteó y le dijo a su esposa, ve, no le dije nada. Por menos que eso ya me lo hubiera sonado, dicen. Por menos que eso ya me lo hubiera descontado. Yo no sé qué me pasó, no le dije nada. Es que la levadura está trabajando ahí, ya te está cambiando, hermano. Ya vas cambiando.
ya va siendo transformado. Aunque no se sienta, se ve el avance. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A ver, hermanos, este texto es los que hay que leer todos. ¿Cómo dice? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Mis hermanos, ¿has notado un cambio en tu vida? Pregunté, ¿has notado un cambio en tu vida? Ya me lo dicen amén. ¿Ha notado un cambio en su vida, hermano? Hermana, ¿ha notado un cambio en su vida? A ver, mire, John Newton le dijo a un amigo una frase que la puse aquí en la pantalla. Quiero que la lea. No soy lo que debo ser. No soy lo que espero ser. Pero gracias a Dios, no soy lo que solía ser. La dejo por si la quieren anotar. No soy lo que debo ser. No soy lo que espero ser, pero gracias a Dios no soy lo que era. No soy lo que era yo antes. Dios nos va cambiando. Nos va cambiando. Todavía de repente, como dicen los chavos, se me chispotea. Todavía se me salen algunas malas palabras. Pero hay una levadura dentro de mí que está trabajando. El Espíritu Santo me va transformando. Todavía no soy lo que debo ser. Todavía no soy lo que espero ser. Pero gracias a Dios no soy lo que era antes. Ya estoy avanzando. Aleluya. Esa es la levadura que Dios ha sembrado. Su Espíritu Santo que está trabajando en nosotros. Por eso, otra vez el texto de 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estamos en proceso de crecimiento. Todavía no hemos llegado a la perfección. Téngame paciencia. Téngale paciencia a su esposo, hermana. Si ya va cambiando, ahí va poquito a poquito. Téngale paciencia a su esposa, hermano. Ya va cambiando, ya le falta poco. Es la levadura que va trabajando, no se ve. Está haciendo su trabajo en secreto. No se ve, pero ahí está el trabajo, poco a poco. Número 5, el poder de la levadura. La levadura hace su trabajo cuando está mezclada con la masa. El Espíritu Santo hace su obra cuando llega a ser parte de nuestra vida. ¿Cómo actúa la levadura? Solamente los químicos lo saben. Nosotros no sabemos cómo lo hace, pero sí sabemos que trabaja. ¿Cómo puede hacerse un santo de un pecador? No lo sabemos, pero sí sabemos que Dios hace santos de pecadores. Una ocasión entró un alma nueva al templo y estuvo contento escuchando la palabra de Dios. Lo vio un hermano que lo conoció. Aquí está de visita esa persona. Terminando el culto, se adelantó para saludarlo.
Oye, gusto en saludar. Y aquel lo queda viendo y le dice, ¿tú aquí? Sí, yo aquí. ¿Y qué haces aquí? Si tú eres tremendo, si conozco, este lugar es para los que vienen a buscar a Dios, pero yo te conozco, tú eras esto, esto, y le empezó a decir, sí, y te faltan muchas cosas más que yo era, pero y estoy aquí porque Cristo está trabajando conmigo, me está transformando, aleluya. No sabemos cómo lo hace, pero sabemos que Dios está haciendo santos de pecadores. Jesús mismo dijo, los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Yo he venido a llamar no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. De manera que si usted siente que todavía le falta en su vida cristiana, le falta crecer, esté en el lugar correcto. Siga buscando a Dios, siga dejando que el Espíritu Santo vaya transformándole, aleluya. No trate de figurarse cómo va a ser. No piense cómo va a llegar a ser, sino váyale dando gracias a Dios por el resultado que día a día se está viendo en su vida. Oré por una persona que estaba muy inquieta, terriblemente inquieta, no tenía paz. Después de la oración pudo dormir tranquilamente. Y dice, no sé, pero fue nada más la oración que me dio paz y ya pude dormir. Es que, ¿cómo ocurrió? No lo sabemos. Pero Jesús dijo, el reino de los cielos es como la levadura que entra en la harina, hace su trabajo y hace una transformación. El Espíritu Santo entra en la vida y hace una transformación. Como dije, no soy lo que quiero ser, no soy lo que voy a ser, pero gracias a Dios no soy lo que era antes. Ya Dios está haciendo un trabajo transformador en mi vida. Vivamos, hermanos, dándole gracias a Dios por esa transformación que Él ya está obrando. Por ejemplo, mire, 1 Samuel capítulo 2, verso 8. Fíjese lo que dice este texto. 1 Samuel 2, 8. Él, refiriéndose a Dios, levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Aquí hay dos palabras importantes. Levanta del polvo al pobre, del muladar exalta al menesteroso, y dice, para hacerles sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Bauticé a un varón ahí en el penal de Cerro Hueco. Se llevaron a cabo los primeros bautizos. Pedimos permiso en un tanque que tenía agua con la que hacían bloc los presos. Y como no había habido bautizos, rodearon el tanque todos los internos. Entré a la pila para bautizar y empecé a orar por un varón. Me acuerdo, su apellido era Izquierdo. Y dije, hermano, voy a orar. Me acomodé para inspirarme en la oración. Padre Santo, y que me interrumpe, permítame, hermano. No me había pasado eso, que alguien me cortara la inspiración en unos bautizos. Permítame tantito. Y se voltea y queda viendo a todos los que estaban rodeando el tanque, compañeros presidiarios. Ustedes saben quién soy yo: narcotraficante, criminal, violador, asesino.
no por bueno estoy en estas cuatro paredes. No, con lo que estaba oyendo y dije, Señor, ¿con quién estoy aquí? Hasta me imaginaba orar por su bautismo, pero con él abajo el agua. Pero saben una cosa, dice, Cristo vino a mi vida y cambió mi vida. Y ahora soy un hijo de Dios. El viejo varón va a ser sepultado para resucitar a una vida nueva. Y terminó diciendo, yo les invito a que ustedes también dejen que Cristo entre a su corazón, que cambie su vida como cambió la mía y sean una nueva persona. Y se voltea y me dice, échele hermano, échele hermano. Ahorita mismo dije, bendito sea el Señor. Junta tus manos y voy a orar por ti. Pero no arriba, digo no abajo, arriba. Oré por el hermano, le bauticé y hermanos, eso es lo que hace Dios. Hace un santo de un pecador. ¿Qué tan bajo has caído, mujer? Vender tu cuerpo por unos pesos, ya no habrá remedio. Claro que sí hay remedio. Así como la levadura adentro trabaja, deja que Cristo entre y trabaje en tu vida y te haga una mujer santa. Bendito sea el Señor. Varón, ¿qué tan bajo has caído? Ya tienes varios crímenes en tu vida. Hay oportunidad. Deja que Cristo entre y cambie tu vida. Voy a terminar, hermanos. Esta es la cuarta parábola que hemos estudiado. Primero hablamos de la parábola del sembrador. La segunda parábola fue la del trigo y la cizaña que crecen juntos. Hace 8 días estudiamos la semilla de mostaza y ahora hemos aprendido de la levadura que no se ve cómo trabaja, es por dentro, entra en la masa y la transforma. Cristianos, me dirijo a ustedes primeramente. Si no ha visto cambio en su vida, si ya tiene tiempo que usted se dice que es hijo de Dios y sigue cometiendo pecados, sigue viviendo mal, su hogar es un desastre, su matrimonio es un desastre, su familia es un desastre, entonces valdría la pena preguntarse, ¿realmente he invitado a Cristo a mi corazón? No importa que se haya bautizado. Si no ha habido cambio en su vida, entonces Cristo no ha entrado todavía. Porque el que está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es. Detente un momento y pregúntate, ¿realmente yo recibí a Cristo? El pastor Chusito decía, queremos cristianos bautizados, no diablos remojados. Era una de las frases del pastor Chusito. Queremos cristianos bautizados, no diablos remojados. Porque si realmente Cristo no está en tu vida, aunque te hayas bautizado, de nada sirvió tu bautismo. Tiene que haber un cambio. En algunos el cambio es más rápido, en otros lento, pero tiene que haber un cambio. Si hubo levadura en esa masa tiene que transformarse. Si no hubo levadura en la masa, seguirá igual, no hay cambio. Les digo que yo ayer miraba, pues no se ve cambio, otra vez no se ve cambio, pero después de una hora empezó el proceso, se tardó, pero lo vi hermanos, y ahí tengo los panes que hice, porque sí hubo un cambio. Si Cristo entró en tu corazón, debe haber un cambio. Si todavía no has visto un cambio, entonces pregúntate, ¿qué pasó aquí? Pablo el apóstol llegó a un lugar y le preguntó a las personas. Vean lo que les preguntó. Hechos 19:2. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
Y ellos le dijeron: ni sabemos, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y les dice Pablo: bueno, ¿qué pasó con ustedes? ¿Recibieron el Espíritu Santo? Ni sabemos que hay Espíritu. Entonces les habló y los bautizó, porque ellos no habían creído, no habían entendido esta verdad. Pedro el apóstol, cuando comenzó su mensaje, ahí en Hechos capítulo 2, verso 38, escuche lo que dijo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa semillita que crece, esa levadura que estando adentro hace un proceso transformador y nos hace diferentes. Arrepentíos y bautícese para que recibas el Espíritu Santo. Hay muchos que predican: el Espíritu Santo te va a hacer hablar en lenguas. El Espíritu Santo te va a hacer ver señales. No, hermanos. Como dijo un hermano: antes que el Espíritu Santo te enseñe a hablar en lenguas, primero te enseña a controlar la que ya tienes. El Espíritu Santo lo primero que va a hacer en tu vida, antes de enseñarte a hablar en lenguas, te va a enseñar a controlar tu lengua de mentiras, de chismes y de cuantas cosas más. ¿Está harto de una vida de sufrimiento, mi hermano? ¿Ya está harto de una vida de dolor y de tristeza, de desesperación, y quiere un cambio? Ese cambio Cristo quiere darlo, pero de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Jesús dijo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Como a la levadura que entra en la masa y la empieza a transformar, la empieza a cambiar. Así es el reino de Dios. Entra en el corazón el Espíritu y empieza a hacer un cambio, un proceso transformador que nos hace felices, que nos hace diferentes, que nos cambia. Romanos 6:4, no sé si está este último texto, sí, es el último texto. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pónganse de pie, hermanos. Déjeme hacerle nuevamente la pregunta: ¿ha habido un cambio en su vida? Analícese. ¿Hay un cambio realmente? ¿O tiene tiempo que usted dice: soy cristiano, pero no ha habido un cambio? No ha visto una transformación en su carácter, no ha visto una transformación en sus palabras, no ha visto una transformación en su corazón. Entonces pregúntese: ¿no tengo entonces ese espíritu que va a hacer la transformación como la levadura que dijo Jesús? Arrepiéntase. Si no se ha bautizado, bautícese para que reciba el don del Espíritu Santo, que le va a permitir, como dice este último texto, andar en vida nueva. Vamos a cantar un coro: cámbiame, Señor, hazte ver en mí, transfórmame, Señor. Vamos a cantarlo.
cámbiame, Señor, hazte ver en mí, que mi corazón sea como, dígaselo con todo su corazón, cámbiame, Señor, hazte ver en mí, que mi corazón sea, moldéame, Señor, dígalo. Y como el barro, moldéame, hazme a tu imagen, esa es mi oración. Y como el barro, moldéame, Señor, y como el barro, moldéame, hazme a tu imagen, ese es mi oración.